Feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Nos alegra que esté con nosotros una vez más en una nueva transmisión para seguir estudiando la palabra de Dios con la serie que hemos titulado Apocalipsis Esperanza en medio de la crisis. Y hoy, hermanos, vamos a estar estudiando un tema fascinante, un tema muy interesante. Quiero pedirles que estén alertas, que estén ahí con su cuaderno, su lapicero y sobre todo con la palabra de Dios. Quisiera comenzar, hermanos, haciéndoles una pregunta. Hay tanto que a cubrir que quiero ver si avanzamos un poco. La pregunta que quiero hacerles es, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo cerca de alguna persona atormentada por algún espíritu? Son escenas increíbles, son situaciones que a uno lo dejan pensando. Saben que cuando era estudiante en la universidad en Centroamérica, cerca de mí ocurrieron dos casos, uno con un estudiante de la universidad y otro caso con una iglesia un poco distante de donde estábamos, pero se hizo realmente un caso que creo que trascendió hasta los medios de comunicación. Y ustedes dirán, pastor, ¿y por qué nos hace esa pregunta? Porque la quinta trompeta, hermanos, tiene que ver precisamente con eso, con actividades de entidades espirituales. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez, saben que esta pregunta dio vueltas en mi cabeza por mucho tiempo. ¿Por qué en el Nuevo Testamento hay tantas historias de manifestaciones de personas poseídas? Usted lo encuentra en los 4 evangelios, aún en la experiencia de Pablo. Y déjenme decirles que esa historia se va a volver a repetir al final de la historia en estos días. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir y lo que vamos a estudiar en esta hora. Así que quiero invitarles que me acompañen a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 9, de los versículos del 1 en adelante. Y antes de leer la palabra de Dios, como acostumbro a hacerlo, vamos a invocar la presencia de Dios en el estudio de esta hora. Ora conmigo, por favor. Padre Celestial, en esta hora invocamos tu presencia. En esta hora, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor. Pedimos la manifestación de tu Espíritu Santo en la vida de mis hermanos, Señor, para que puedan ver lo que tú quieres mostrarles. Y quédate conmigo también, Señor, para que tú puedas darme lucidez de pensamiento y de una forma sencilla, de una forma clara, pueda presentar tu palabra. Gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 4. Y se les mandó. Escucha muy bien, este versículo es importante porque aquí vamos a comenzar con este versículo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hermano, mira qué interesante. En las primeras 4 trompetas, diríamos que el impacto directo se lo lleva la naturaleza.
En la primera trompeta se daña las plantas, los árboles, la hierba verde. En la segunda trompeta se afecta el mar, algunas embarcaciones se hunden. En la tercera trompeta los ríos son contaminados. En la cuarta trompeta las aguas son contaminadas. Hay oscuridad, en la cuarta trompeta hay oscuridad en la tierra. Y yo ya expliqué qué significa cada una de esas cosas. Pero cuando llegamos a la quinta trompeta y la sexta trompeta, ahora escuchen, el blanco ya no es la naturaleza, sino que ahora el blanco son los seres humanos. Y voy a repetir lo que he dicho varias veces. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, ustedes van a ver de una forma clara la diferencia que hay cuando se trata de la naturaleza y la diferencia cuando se trata de seres humanos. Así que en este contexto, hermanos, en la quinta trompeta, perdón, así que ahora quienes son afectados directamente son los seres humanos. Por eso, el capítulo 8 de Apocalipsis, en el versículo 13, la última trompeta, la cuarta trompeta, termina con ay de los moradores de la tierra por los toques de las tres trompetas que vienen. Así que, hermanos, tenemos que prestar atención porque esto ya tiene que ver con los seres humanos. Pero quiero comenzar analizando una frase del versículo 4. Yo quiero que le prestes atención. Marques ahí tu Biblia. Dice que a estas langostas, ahora nosotros ya vamos a explicar qué son esas langostas. Dice que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Mira que el versículo nos dice claramente que no está hablando de langostas literales, porque las langostas a lo que le hacen daño es a la naturaleza, pero estas langostas no. Estas langostas han salido para hacerle daño a los hombres. Así que no son langostas literales. ¿Qué son? Ahora nosotros vamos a ver. Pero mira qué interesante. La orden que reciben es que le hagan daño solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Mira qué bonito. Para entender esta frase, hermanos, no necesitamos un PhD en teología. No necesitamos cavar muy profundamente porque la explicación está allí en la superficie. Lo que esta frase me dice a mí, lo que nos está diciendo es que para la quinta trompeta, los hijos de Dios ya han sido sellados. Y si los hijos de Dios ya han sido sellados, eso significa que los vientos del capítulo 7, versículo 3, ya han sido sueltos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dice, no hagas daño a cosa verde, a los árboles, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que mira qué interesante. Y este punto es muy interesante, hermanos, porque por mucho tiempo yo creía, quizás al igual que muchos de ustedes, muchos de los que me están escuchando, que las trompetas corrían paralelas con el quinto sello y con la quinta iglesia. Pero a medida me fui acabando, fui profundizando, fui aprendiendo que las trompetas no estaban en el pasado, las trompetas están por comenzar a sonar. Ahora, mira qué interesante. Si fuera verdad que las trompetas corren paralelas con la iglesia de Sardis, que es la quinta iglesia, y con el quinto sello, donde están los mártires clamando por justicia, nosotros sabemos que proféticamente ese periodo va desde 1517 a 1798 aproximadamente. Hemos dicho que con el quinto sello
especialmente, que va de 1517 a 1755. Más o menos ese es el tiempo profético del que hemos hablado. Así que si la iglesia, la quinta trompeta corriera paralelamente con el quinto sello y la quinta iglesia, significaría que ya para ese tiempo profético, ya el pueblo de Dios debería estar sellado. Y ustedes saben que cuando hablamos del sello, yo ya prediqué de esto, yo les dije que bíblicamente hablando, el sello tiene dos partes. Hay una parte visible y hay una parte invisible. Hay una parte interna y hay una manifestación externa. Y la parte invisible, hermanos, tiene que ver con el carácter de Dios. Es haber sido sellados en la frente por el Espíritu Santo, haber recibido la lluvia tardía. Esa es la parte invisible, esa es la parte interna. Pero el sello de Dios tiene una manifestación externa que es la obediencia. El pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y en forma directa en los últimos días, hermanos, la manifestación externa del sello de Dios que tiene que ver con la obediencia va a ser el sábado. El sábado va a ser el punto de contienda, de decisión entre a quién servimos. Pero mira qué interesante. Nuestros pioneros, los hermanos White, por ejemplo, no empezaron a guardar el sábado hasta 1846. Esto es interesante y eso lo encuentras en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 76. Pero para esa fecha, hermanos, proféticamente hablando, ya pasó el tiempo de la iglesia de Sardis, la quinta iglesia, ya pasó el quinto sello, la Edad Media, los mártires. Así que hay varios indicadores en Apocalipsis que nos dicen que las trompetas no pueden correr paralelamente con las iglesias ni con los sellos. Pero es más, ¿saben que hay una cita muy bonita en Primeros Escritos? Y quiero compartir con ustedes la página 279. Y vean lo que la sierva de Dios dijo. Vea que cuando habla de lo que describe Apocalipsis 8, hermanos, está en el contexto del tiempo del fin. Vea lo que la sierva de Dios dice, Primeros Escritos, página 279. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados, escucha muy bien, y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, escucha, dejó caer el incensario. ¿Dónde fue que leímos que el ángel dejó caer el incensario, arrojó el incensario? ¿Acaso no es Apocalipsis 8:5? Mira qué interesante. Dice la sierva de Dios en el contexto de cuando Dios deja de interceder, cuando termina la gracia. Dice que Jesús dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía. Mira que la sierva de Dios habla del sellamiento en el contexto de los eventos finales, en el contexto de la finalización del tiempo de gracia. Así que no puede estar en el pasado. No puede estar cuando se cumplió la fecha profética de la quinta iglesia o el quinto sello. Pero mira, no solamente eso, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 67, dice, cuando la sierva de Dios habla del sellamiento, hablaba del sellamiento en el futuro. Mira qué interesante, dice ella, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 67.
El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios, dice ella, será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Mira que una y otra vez, allá por 1844 en adelante, la sierva de Dios hablaba del sellamiento en el futuro y para entonces ya la quinta iglesia está en el pasado. Para entonces la Edad Media y el quinto sello ya está en el pasado. Así que, hermanos, habiendo dicho eso, vamos a avanzar y ahora sí vamos a entrar en algunos detallitos que no están tan superficiales, pero están allí. Así que recapitulando, recuerde que la última frase del versículo 4, no le haga daño a la hierba, a los árboles, solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Nos está diciendo que ya para la quinta trompeta, ya los hijos de Dios están sellados. Está ahí, en la superficie. ¿Ok? Pero ahora vamos con algunos detallitos un poquito más, diríamos, que necesitamos analizarlos en detalle. Y vamos a volver al versículo 1. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Mira qué interesante, hermanos. Yo les dije en un tema anterior que cuando vamos al libro de Apocalipsis tenemos que leer con cuidado y no deducir que una palabra o un símbolo significa lo mismo cada vez. Mira que en el capítulo 1 de Apocalipsis habla de las estrellas y que las estrellas, nos dice en Apocalipsis 1, son los ángeles. Mira qué interesante, son los mensajeros. En otras palabras, en Apocalipsis 1, el Señor a través de Juan nos dice exactamente cómo debemos entender las estrellas. Pero no podemos nosotros deducir de Apocalipsis 1 que cada vez que aparece estrella significa eso. Es más, cuando llegamos a Apocalipsis 9:1, hermanos, por el lenguaje nos vamos a dar cuenta que esta estrellita, diría en inglés, it's a smart cookie. Es una estrella inteligente porque puede hacer varias cosas. Se le dio llave y la llave es que se le da autoridad y pudo abrir, pudo hacer. Así que el lenguaje nos dice que no está hablando de una estrella cualquiera, una estrella literal. Así que, hermanos, déjenme decirles algo. Quiero comenzar diciéndoles que la Biblia, nosotros la leemos de traducciones, y los que estamos de este lado del mundo, entendemos que cuando cambiamos de un idioma a otro, algunas veces no hay las palabras que describan exactamente lo que el escritor quiso decir, o algunas veces el escritor no lo tradujo de la forma correcta. Y cuando vamos a Apocalipsis 9:1, hermanos, nos damos cuenta que cuando dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo, la mejor traducción debería ser que una estrella que había caído. En otras palabras, no es que está cayendo en ese momento, sino que en algún momento en el pasado esa estrella cayó. Esa es la mejor traducción. Y yo les puse ahí en la pantalla algunas traducciones donde lo traducen correctamente. Y también lo puse en inglés. Porque lo que el texto está diciendo, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Pero como les decía, sabe que hay versiones que son más ricas que otras. Y puse una versión en inglés para que ustedes vean un detalle. Y es la versión The Holman Christian Standard Version. Y vea qué interesante. En inglés, cuando
se está hablando de cosas, se usa el pronombre it. Y cuando está hablando de seres, de personas, usa los pronombres personales. Y miran cómo traducen en esta versión cuando hablan de esa estrella. Dice el quinto ángel, voy a leer la traducción en español, dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, dice ese texto. Dice que las llaves del el fondo del abismo se le dio a él, to him. Vea qué interesante. Esta estrellita es un él. Y ve el versículo 2. Dice en el versículo 2, él, he opened, él abrió. Así que hermanos, cuando hablamos de esta estrella que cayó del cielo, tú ya sabes de qué está hablando este texto. Y hermanos, no está hablando sino de Isaías 14, cómo caíste del cielo, oh lucero. ¿Capta? Está hablando de la caída de Satanás. Me llama la atención que uno de los eruditos de nuestra iglesia, Ranko Stefanovic, citando a un caballero de nombre Yarbo Collins, él observa lo siguiente. Mira lo que él escribió. La estrella, dice él, que cae del cielo a la tierra, evoca la historia de la caída de Satanás, uno de los ángeles más gloriosos en su rebelión contra Dios. Y cita Apocalipsis 12, Isaías 14 y Lucas 10, 18. Y vea lo que él dice. Caer, dice él, está en el tiempo perfecto, lo que indica que la estrella había caído antes que sonara la quinta trompeta. Así que hermanos, ¿de qué está hablando Apocalipsis 9:1? ¿Quién es esa estrella que cayó en algún momento del cielo a la tierra? Tú ya lo entendiste. Claro que sí. Está hablando de la rebelión de Satanás en el cielo y cómo fue expulsado del cielo a la tierra. Así que esa estrella, hermanos, que se le da la llave. En la Biblia la llave es autoridad, se le dio permiso, se le dio poder para que hiciera algo. Y el texto bíblico, hermanos, dice, usando las palabras de Apocalipsis 9, que se le dio la llave para la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió, dice que del pozo del abismo subieron langostas. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero yo quiero que vayamos, hermanos, rápidamente a Isaías 14. Abre tu Biblia, por favor. Yo quiero que analicemos algo que algunas veces yo mismo lo pasamos por alto. Acompáñame, por favor, a Isaías, el capítulo 14. ¿Ok? Y ahí está la caída de Satanás. Voy a leerlo. Dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Qué es el lucero, hermanos? Es una estrella, es algo resplandeciente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y hermanos, muchas veces como pueblo de Dios leemos hasta el 14 y ahí nos quedamos. Y se lo digo yo mismo, no le había prestado atención al versículo 15. Y mira lo que dice el versículo 15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Te lanzamos fuera del cielo y te vamos a enviar al Seol, a los lados del abismo. Dos palabritas ahí interesantes, Sheol y el abismo. ¿Qué es eso, hermanos? Déjenme decirles que para los hebreos, y cuando vamos a la Biblia, el Seol era
el mundo o morada de los muertos. Y ustedes, ahí yo doy varios textos, pero no solamente era la morada de los muertos, sino que estaba en lo profundo de la tierra, o podía ser en lo profundo del mar. Pero no solamente eso, no solamente era el lugar de los muertos, no solamente estaba en lo profundo de la tierra o del mar, sino que era un lugar de tinieblas y de sombras. Qué interesante. Así que cuando nosotros conectamos, escuche muy bien, Isaías 14:15 y leemos este texto, nosotros decimos, wow. Pero mira qué interesante. La palabra bor en hebreo, que significa abismo, tiene varios significados en el Antiguo Testamento. Significa cisterna, significa un pozo, algo hondo, pero también significa mazmorra. ¿Qué es mazmorra? Es una prisión. Y hay textos también, ahí les doy algunos de esos en la pantalla. Mira qué interesante. Pareciera que lo que está diciendo es que Satanás fue enviado a un lugar, no sabemos si es literal, no sabemos si es circunstancial, pero un lugar donde es una prisión, en otras palabras, tiene restricciones, es oscuro. ¿Saben que cuando unimos esos textos, hermanos, y vamos al Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2:4 y Judas 1:6 dice algo interesante. Y mira lo que dice. Estoy leyendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al tártaros, esa es la palabra griega que está ahí, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y el comentario bíblico adventista dice que tártaro se refiere simplemente al lugar de morada al que los ángeles malignos están restringidos hasta el día del juicio. Así que tratemos de poner todo esto en perspectiva, hermanos. Lo que nos está diciendo estos textos es que cuando Satanás fue expulsado del cielo, y después que Cristo resucitó, él tuvo restricciones, fue asignado, yo no sé, ahorita voy a seguir estudiando, no sé si es un lugar específico o fueron restricciones o cárceles circunstanciales, pero lo que nos está diciendo en la quinta trompeta, hermanos, es que esas restricciones que tenían los demonios, que tenía Satanás, son sueltas, le dieron las llaves, le dio autoridad, Dios le dio permiso para que ahora sí tiene luz verde para hacer lo que quiera. Hoy, cuando tú como adventista escuchas esa frase y has leído el Espíritu de Profecía, ahora tiene sentido lo que estás escuchando. Así que, hermanos, déjenme decirles algo. Lo que ocurre en la quinta trompeta es que a Satanás y a los ángeles se les quita esa restricción. Se ven libres de esa cárcel, ya sea literal o ya sea circunstancial, y ahora tienen luz verde, tienen permiso para hacer en la tierra lo que siempre quisieron hacer. Es más, acompáñame por favor a un versículo más en Apocalipsis 9. Mira Apocalipsis 9:11. Mira cómo se llama esta estrellita. Dice, y tienen por rey, oye, esta estrellita es una estrella rey, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y ustedes y yo sabemos que esas dos palabras significan destructor. Y cuando yo veo destructor, solo viene a mi mente Juan 10:10. ¿Recuerdan ustedes ese contexto cuando el Señor está hablando con los escribas, con los fariseos y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo? En ese contexto, y él dice, Jesús dice en Juan 10:10, yo no he venido a matar, a robar o a destruir. No, a eso viene el ladrón.
A eso viene el enemigo. Yo no, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el destructor? El ángel caído, la estrella que cae en Apocalipsis 9. Así que vean qué interesante. En la quinta trompeta, hermanos, Dios le da permiso a Satanás, a los demonios, para que salgan de su prisión, para que salgan, les quita la restricción que tienen. Y entonces, hermanos, ellos van a hacer fiesta, diríamos nosotros, van a hacer lo que saben hacer con las personas, con los seres humanos. ¿Saben qué? Es interesante que cuando ustedes leen, vean lo que dice el versículo 3. Apocalipsis 9:3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Vea qué interesante. Se le dio la llave a la estrella caída que es Satanás. Y dice que cuando él recibió la llave, abrió el pozo, abrió la cárcel, abrió el lugar donde habían estado restringidos. Y dice que salieron langostas. En la Biblia, hermanos, cuando nosotros leemos langostas, tanto en el libro de los profetas menores, Joel, en Ezequiel, en Isaías, profetas mayores, nos vamos a dar cuenta que se usa para describir un ejército. Cuando Babilonia, el ejército babilónico iba a venir e invadir el pueblo de Dios, Dios le dio una visión a los profetas y vieron que como langostas que venían. Así que, hermanos, en Apocalipsis el capítulo 9 hay un ejército, solo que este ejército no es de humanos. Este ejército es de seres espirituales que se les dio autoridad para hacerle daño a aquellos que no tienen el sello de Dios. Y la característica que presenta es que tienen características de escorpiones. Pero mira qué interesante. Mira lo que dice Lucas 9:1 y después vamos a brincar al 10, Lucas 10, 17 y 20. Mira lo que Jesús dijo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, Lucas 9:1, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Vea qué interesante. En este texto, Dios les dio autoridad, les dio poder, les dio la llave, usando el simbolismo, a sus discípulos para tener autoridad sobre los demonios. En Apocalipsis 9 es todo lo contrario. Satanás le da permiso, le da autoridad a los demonios sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. Pero sigamos leyendo. Mira lo que dice Lucas 10, 17. Y dice que volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahora escuche, Jesús les dijo: he aquí os doy potestad, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué tienen que ver las serpientes y los escorpiones con la fuerza del enemigo? Oh, hermanos, es que en la Biblia, es que en simbolismo las serpientes y escorpiones son símbolos para la fuerza del mal. Es más, ¿tú recuerdas Génesis 3:15? Cuando el Señor le promete a la raza humana que vendría un Salvador, dice que vendría uno de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Y quién era la serpiente, hermanos? La serpiente es Satanás. Así que mira qué interesante. Así que lo que sale del abismo, hermanos, no son sino seres espirituales de la maldad en las regiones celestes, usando las palabras del apóstol Pablo. Así que no está hablando de serpientes literales o escorpiones, es el simbolismo que se usa en la Biblia para referirse a las fuerzas del mal. Por eso Jesús dijo: yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Así que, hermanos, ya nosotros vamos teniendo un cuadro más completo, ¿verdad? La estrella que había caído es la expulsión de Satanás.
juntamente con la tercera parte de los ángeles. ¿Recuerda? Pero dice la Biblia que a ellos se les puso cierta restricción, que fueron colocados en un lugar que se le llama el Sheol, al lado del abismo, y que ahí tienen restricciones, están aprisionados, pero cuando llega la quinta trompeta, se le entrega la llave, se les da permiso para salir y hacer lo que son expertos en hacer, destruir. Pero vean qué interesante, hermanos. La sierva de Dios, hablando de los últimos días, en Primeros Escritos, página 280, inciso 2, vea lo que ella dijo. Cuando el momento llegue de que Satanás tiene completo dominio, hermanos, en este mundo caído. Vea lo que dice la sierva de Dios, y solo voy a leer algunas frasecitas de esta cita. Dice: al salir Jesús del lugar santísimo, una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Vea que está hablando del terminar de la gracia. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno, pero no solo la gente, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno. Y ahora escuchen, y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. La sierva de Dios, hermano, está describiendo prácticamente lo que está diciendo Apocalipsis, el capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Ve esta otra cita. Conflicto de los siglos, página 600, inciso 2, vean lo que dice. Ve el poder que van a tener estos ángeles, hermanos, y ahora vamos a ver lo que van a hacer ellos. Dice la sierva de Dios: un solo ángel, solo uno, dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. ¿Cuántos ángeles? Uno. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel, solo uno, causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. Y ahora ella hace la transición y la conexión para el final, hermanos. Y vean lo que ella dice. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita, cuando Dios les dé permiso, cuando Dios les dé la llave, usando la terminología de Apocalipsis 9. 1. El mismo poder destructor ejercido por sus santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas, dijo la sierva de Dios, actualmente listas, que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. ¡Wow! ¿Escuchó, hermano? ¿Escuchó, mi amigo? Dice que hay fuerzas que están solo esperando que Dios les dé luz verde, que Dios les dé permiso para sembrar la desolación por todas partes. Y ese permiso es el que Dios les da en Apocalipsis, el capítulo 9, en la quinta trompeta. Les da la llave, les da permiso, les da autoridad, y ahora sí van a hacer, porque recuerden que la gracia se va retirando, la presencia del Espíritu de Dios se va retirando de la tierra. Y si la presencia de Dios se va retirando de la tierra, hermanos, ¿quién estará en control? Oh, queridos hermanos, así que ahora tú te estarás preguntando, ahora entiendo por qué habían tantas, hermanos, manifestaciones demoníacas cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Claro que sí, porque era, hermanos, ¿cómo diríamos nosotros? Era la última emboscada, era el último esfuerzo tratando de impedir que Cristo llegara a la cruz y que ganara la victoria sobre el diablo, sobre el pecado. Y que, hermanos, ustedes y yo, por su gracia, pudiéramos ser salvos y un día muy cercano estar físicamente en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, déjenme decirles algo. Cuando Cristo
ganó la victoria en la cruz, dice la sierva de Dios en el deseado de toda la gente, página 709, inciso 3, que desde entonces su obra fue restringida. No solamente para accesar otros mundos, sino que fue, aún en la tierra, su obra fue restringida. Por eso, hermanos, es que ahora nosotros en cada esquina no estamos viendo a cuadros como los que encontramos en la Biblia, una niña, un niño, un muchacho, el endemoniado de Gadara, una y otra vez en la sinagoga, dice la Biblia en Marcos el capítulo 2, si no estoy equivocado, que en la sinagoga había un endemoniado. ¿Por qué no vemos eso? ¿Sabes que mi esposa en varias ocasiones me había preguntado, oye amor, pero ¿por qué es que no ocurre lo mismo? Ahora entendí. Es que después de la cruz quedaron restringidos, no tienen permiso para hacer muchas cosas, pero cuando lleguemos a la quinta trompeta se les da permiso, se les da luz verde. Oh, hermanos, ese día será triste. Pero damos gloria a Dios, hermanos, porque habrá un grupo, habrá personas como tú, personas como yo, que para entonces ya habremos recibido el sello de Dios. Y Dios dirá, ahí no te metas. Oh, ese no te pertenece. En ese momento, hermanos, Dios estará diciendo, me imagino yo, diciendo, ¿sabes qué? Nunca quisiste servirme. Nunca quisiste entregarme tu vida. Nunca quisiste darme tu corazón. Te busqué, te llamé, imploré, pero siempre escogiste al enemigo. Así que si lo querías, pues ahí lo tienes. ¿Saben que en Costa Rica hay un dicho, hermanos? Que tiene mucho de verdad. Dicen que el que le sirve al diablo, con llevárselo le paga. Y eso es lo que está pasando en Apocalipsis 9. Esas personas que Dios buscó, que Dios llamó, que de una y otra forma, y quizás en este momento hay alguna persona que ahorita mismo, a través de este siervo, a través de una persona humana como yo, te está llamando y te está diciendo, hijo, no esperes que llegue ese momento. Si llega, ya será demasiado tarde. Así que habiendo dicho eso, hermanos, vayamos terminando y vayamos a los versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6. ¿Lo tienes? ¿Ya les dieron la llave? ¿Ya tienen autoridad? Es la última avanzada del enemigo tratando de impedir que los hijos de Dios, o que haya personas, que los hijos de Dios entren, y tratando de acabar, quitándole la oportunidad, si hay alguno que está allí. Vea lo que dice versículos 5 y 6 y voy a ir terminando. Y dice que a estas langostas, que ya sabemos quiénes son, es un ejército de demonios, y les fue dado. Vea, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Nuevamente los escorpiones aparecen. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vean qué interesante. Vean lo que dice el texto, hermanos. Vamos a analizarlo despacito. Dice que se le fue dado. Dios les dice, ok, ¿sabes qué? Estas personas quisieron servirte, ahí las tienes. Pero al igual que Job dice, puedes hacer lo que quieras, menos quitarles la vida. Y dice la palabra de Dios, vean cuántas veces aparece atormentar, atormentar, atormentar. Dice, y le fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión. Y ya nosotros sabemos que en la Biblia, en la mentalidad judía, ¿qué significaba eso? Así que lo que está diciendo es que el tormento no es como el tormento de algo que pueda hacer un ser humano, sino el tormento de un escorpión, el tormento de un demonio, el tormento de un ángel caído. ¿Tú te imaginas qué clase de tormento? Es tan terrible que la gente deseará morirse. Pero escucha muy bien. Si analizo con cuidado esos textos, hermanos, el último versículo dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Escucha muy bien. Pero no la hallarán. Y ansiarán, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos.
¿Sabes que esa frase me dice a mí que el sufrimiento no solamente será físico, así como Marcos el capítulo 5, ¿recuerdas aquel hombre que había sido poseído, que habitaba en el lugar de los muertos, que se hacía daño y que andaba gritando, había perdido su mente, el control de su mente? Hermanos, si yo estoy interpretando correctamente esta frase, y ahora yo les voy a dar una cita del Espíritu de Profecía, el tormento no solamente es físico, es un tormento mental y emocional. Es una gente, hermanos, van a ser personas. ¿Cómo nos ponemos cuando nosotros escuchamos de una persona que quiere morirse? Ahora, ¿tú te imaginas la humanidad entera, hermanos? Porque dice la Biblia que los perdidos van a ser como la arena de la mar. ¿Tú te imaginas no una persona, sino en cada casa una o dos o no sé cuántas personas que desean morirse? Va a ser un tormento no solamente físico, sino una angustia mental, emocional, de aquí de la mente. Y no se extrañen que a medida nos acercamos a los momentos finales de la historia de este mundo, cada vez surjan más enfermedades que tienen que ver con la mente. Pero vean qué interesante. Cuando encontré esta cita, hermano, yo digo, wow. Vea lo que dice Conflicto de los Siglos, página 506, inciso 5, párrafo 5. Y por eso que yo les digo que al leer Apocalipsis 9 y esta cita, el sufrimiento no solamente físico. Vea lo que dice la sierva de Dios. Comienzo a leer. Dice, proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Vea qué interesante. Pero rara vez, dice la sierva de Dios, pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros. En otras palabras, nos aseguramos que las puertas de día y noche estén bien cerradas, bien trancadas, bien laqueadas, decimos aquí, pero no le prestamos atención a los ángeles malos que tratan de acercarse a nosotros porque estamos desconectados del mundo espiritual. Dice, rara vez pensamos en los ángeles malos, sigo leyendo, que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Vea que nosotros no podemos, hermanos. Por eso alguien más grande que nosotros debe estar con nosotros. Y ahora vea, aquí está la parte que me llamó la atención. Dice que esos seres, si se les dejara, si Dios lo permitiera, si Dios les diera libertad, si Dios les quitara la prisión, las restricciones, si les dejara, dice la cita, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Si Dios se lo permitiera, ¿qué es lo que haría Satanás, hermanos? Nos trastornaría, nos desquiciaría, nos haría perder la razón. Y eso que no puede hacer ahora porque está restringido, porque todavía no se le ha dado permiso, porque aún no se le ha dado la llave, eso precisamente es lo que va a hacer en estos últimos días, pero no a todos, solamente aquellos que no tienen el sello de Dios, solamente aquellos que su nombre no ha sido escrito en el libro de la vida. Así que, hermanos, cuando yo leo esta historia, viene a mi mente la historia del hombre gadareno de Marcos, el capítulo 5. Ya les dije en el versículo 3, dice que vivía en el lugar de los muertos. Se hacía daño, dice el versículo 5. Andaba desnudo. Pero cuando se encuentra con Jesús, hermanos, este hombre, Dios hizo cosas maravillosas. Y vea lo que dice Marcos 5:15. Dice que vinieron a Jesús y vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Vean lo que le había quitado Satanás. Le había quitado el juicio, lo había trastornado, diría mi abuelita. Vea que tiene que ver con la mente. Así que si lo había trastornado, andaba desnudo, le había quitado la dignidad, eso que Dios nos dio, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo se ha asegurado
de irnos quitando la imagen de Dios, que cada vez nos parezcamos menos a Dios. Pero ahí está la diferencia de los hijos de Dios. Cada día vamos siendo transformados por el Espíritu Santo como la luz de la aurora. Oh, queridos hermanos. Y ahora este hombre no solamente ahora tiene juicio, no solamente ahora está vestido, sino que también está sentado, tiene paz. Antes solo andaba gritando, andaba como loco. Vea qué interesante. Todo lo que el diablo le había quitado, Dios se lo devuelve. Le devolvió la paz, ahora está sentado. Le devolvió la dignidad, ahora está vestido. Le devolvió la razón, ahora tiene control de su vida. Y déjenme decirles algo. Este cuadro, hermanos, es el que se va a repetir cuando suene la quinta trompeta. En la quinta trompeta, la estrella que cayó del cielo, ese lucero de la mañana que fue enviado al Seol, a los lados del abismo, a ese que se le pusieron restricciones para que no hiciera lo que quería hacer. Cuando el Espíritu de Dios se retira de la tierra, ahora tiene luz verde. Pero no va a poder tocarte a ti ni a mí por la gracia de Dios, porque hemos puesto nuestra vida en las manos del Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, déjenme decirles algo. Pronto comenzarán a sonar las trompetas. Ya cuando suena la quinta trompeta, ya el pueblo de Dios ha sido sellado. Y yo no lo inventé, yo no lo digo, está claro. Y ¿saben qué quieren que les diga algo? Es Apocalipsis 9:4, hermanos, que por años me hizo estarle dando vuelta y vuelta y vuelta en oración, tratando de entender las trompetas. Este era el versículo que cuando llegaba no entendía. Y ahora comparto contigo lo que Dios me ha enseñado. Hermanos, vean lo que dice esta cita para ir terminando. Conflicto de los siglos, página 600. Dice que cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Satanás domina por completo a los impenitentes, impedernidos. Ya no hay restricción. Dice la cita, los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. Los impíos han dejado que se acaben las oportunidades. Y dice el párrafo que subrayé allí, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación. Yo le digo algo, hermanos, cuando yo leo esta cita del Espíritu de Profecía, a mí no me queda duda que la sierva de Dios era una mujer dirigida por Dios. Una mujer humilde, entendiendo cosas increíbles, porque lo que necesitamos para entender la palabra de Dios, hermanos, no es un PhD, no necesitamos un posgrado, lo que necesitamos es el Espíritu Santo y ese corazón y esa relación cercana con Cristo Jesús. Así que, hermanos, yo tengo buenas noticias para ti. Aunque es importante conocer esto, aunque es importante conocer lo que viene, hermanos, dice la palabra de Dios en Números 23, 21 al 23. Hay una historia, hermanos, donde ya el pastor Vanegas hizo alusión a esto. Hay un rey en el Antiguo Testamento, en Números 22 y 23, Balac, que quiere maldecir al pueblo de Dios. Y hay un profeta ahí que quiere las riquezas y Balaam dice, mira, yo quisiera ir a maldecir a ese pueblo, pero Dios no quiere dejarme ir. Finalmente va. Y trata de maldecirlo, pero solo lo puede bendecir. Y trata de maldecirlo, pero solo puede bendecirlo. Y trata y no puede. Y la pregunta es, ¿por qué es que no podía, hermanos? Y eso es lo que quiero dejar contigo en esta hora. Mira por qué no podía. Dice Números 23, 21 al 23. Yo solo voy a resaltar algunas frases. Dice que no podía porque Jehová, su Dios, estaba con él. Satanás no podía hacer nada porque Dios estaba con su pueblo. Pero el versículo 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel.
¿Qué es lo que está diciendo en un lenguaje sencillo estos versículos, hermanos? Que el enemigo no puede con el pueblo de Dios. Dice, ¿sabes qué? No se puede, no hay adivinación, no hay maleficio, no hay agüero, no hay nada con el pueblo de Dios, porque Jehová su Dios está con ellos. Pero ahora mira qué interesante, Jehová su Dios está con ellos porque en ellos no hay iniquidad. Jehová su Dios está con ellos porque en ellos no hay perversidad. Y ahí es donde tuvo éxito Balaam, porque trató de que el pueblo hiciera iniquidad y trató que el pueblo hiciera perversidad, así que la presencia de Dios se retira y así el enemigo pudo destruirlos. Y viene a mi mente, hermanos hebreos, donde la palabra de Dios dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ninguno verá al Señor. Así que, hermanos, para ti, para mí, para esas personas que amamos a Dios, para esas personas que estamos permitiendo y clamamos, Señor, cámbiame, transfórmame, yo quiero parecerme más a ti cada día. Para esas personas que ya para la quinta trompeta ya estamos sellados, no hay problema. Esto no es para nosotros. Esto es para aquellos que no tienen el sello de Dios. Pero, hermanos, ¿por qué es importante saberlo? Para prepararnos. Pero no solamente eso, sino para ir y buscar a ese familiar, a ese amigo, a ese hijo, a ese hermano, a esos padres, a esa persona que amamos, para que esté en nuestro equipo, para que esté de parte del Señor, para que esté en el ejército del Señor, no en el ejército contrario, porque será un día, hermanos, usando las palabras de la Biblia, de lloro y de crujir de dientes. Así que, hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo en la quinta trompeta? ¿Saben que usando un lenguaje que nosotros entendemos, están haciendo Satanás en la quinta trompeta, hermanos, está haciendo la última ofensiva, el último ataque colectivo para aniquilar y que no tengan esperanza las personas? Es como dije anteriormente, como si Dios dijera, ¿sabes qué? Los busqué, los llamé, nunca quisieron. Algunos creemos, hermanos, que estar neutral es no estar ni aquí ni allá. No, hermanos. Cuando no estamos con Dios, ya estamos del otro lado. Y, hermanos, en la quinta trompeta, Satanás lanza su último ataque, o uno de los últimos ataques, para hacer lo que es un experto en hacer, lastimar a los seres humanos. Así que, hermanos, yo debo terminar, pero yo quiero terminar dejando 3 pensamientos en tu mente y en tu corazón. Ya aprendimos que es esa estrella que había caído, ese lucero de la mañana que fue expulsado del cielo, Satanás. Ya aprendimos que las langostas en la Biblia son ejércitos y tú puedes verlos en Joel, puedes verlos en profetas mayores y menores. Y ese ejército, hermanos, que no son sino demonios, salen de ese lugar, de las restricciones que tenían. Dios les da la llave, Dios les da permiso, Dios les da luz verde y van y atacan y atormentan a aquellos que no tienen el sello de Dios. Y ese día, hermanos, será tan terrible, dice la Biblia, versículos 5 y 6 de Apocalipsis 9, que la gente deseará morirse. Así que 3 leccioncitas y termino, hermanos. La primera, al acercarnos al final de la historia de este mundo, nunca olvides que por cada ángel caído hay 2 ángeles listos para socorrer a los hijos de Dios. Tú recuerdas que Satanás se trajo la tercera parte, así que 2 terceras partes quedaron ¿con quién? Con Dios. Están de parte de nosotros, están en nuestro equipo. Nunca olvides que por cada ángel caído, por cada demonio, hay 2 ángeles listos para socorrer a cada hijo de Dios, para ayudarte a ti, para ayudarme a mí. Y saben que mientras meditaba, vino a mi mente Mateo 26:53. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro le corta la oreja a Malco? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Dice, ¿por qué haces eso? ¿No sabes que yo puedo pedir a mi Padre y me envía 12 legiones? En Segunda de Reyes 6, hermanos, 16 y 17, recuerdan cuando los sirios tenían rodeados
a Eliseo y se levanta el profeta y dice, ay Señor, mira, estamos rodeados. Ustedes recuerdan la respuesta de Eliseo, le dice, tranquilo, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo dice, pero yo no veo nada. Y Eliseo dice, Señor, abre los ojos de este ciego. Y dice que el Señor le abrió los ojos y vio que los montes estaban llenos de carros y caballos de fuego. ¿Quiénes estaban ahí, hermanos? Esos ángeles poderosos que dice Hebreos 1:14, que son ministros enviados para aquellos que han de ser herederos de la salvación. Así que, hermanos, escuche una vez más, no hay nada que temer a lo que viene si el Señor está contigo y si el Señor está conmigo. Primera lección, al acercarnos al final de la historia de este mundo, nunca olvides que por cada ángel caído hay 2 ángeles listos para socorrer a los hijos de Dios. Pero la segunda lección, al acercarnos al final de la historia de este mundo, recuerda que nunca estamos solos. Pero quien esté cerca de nosotros depende de nosotros. Nunca estamos solos, siempre estamos acompañados, pero quien esté cerca de nosotros es nuestra decisión. Cuando en la noche estás allí y crees que nadie te está viendo, que estás solo, no estás solo. ¿Quién está cerca? Yo no sé. Puede ser el ángel del Señor o puede ser el enemigo del Señor. Yo quiero pensar que quien camina con nosotros, como dice el cantito, es el ángel del Señor. Pero eso tenemos que decidirlo cada mañana. Eso tenemos que decidirlo a cada momento. Nunca estamos solos. Por eso cuando llegue la tentación, hermanos, cuando llegue la prueba, vence, lucha. Dios está contigo, clama. Nunca estamos solos. Pero de nosotros depende quién camina con nosotros. Y saben, hermanos, hay un detalle que no mencioné. Pero ¿saben que en Apocalipsis 20, cuando el Señor viene por segunda vez y los redimidos se van, dice que Satanás nuevamente se le pone en llave, se le pone restricciones? Mira qué interesante. Pero no vamos a entrar allí, solo para que tú veas que hay una secuencia, tiene relación, tiene sentido lo que presenta la palabra de Dios. Pero vamos a ir a la tercera y última pensamiento. Al acercarnos al final de la historia de este mundo, necesitamos asegurarnos que Dios es nuestro refugio. Necesitamos asegurarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En Lucas 10, versículo 20, cuando vinieron los 70 y dijeron, Señor, wow, déjame decirte que las potestades de las tinieblas se sometieron a nosotros. Tuvimos autoridad sobre el enemigo. El Señor les dijo, no se alegren de eso. Alégrense que su nombre esté escrito en el cielo. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, déjenme decirles que hay una lucha espiritual. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo de Dios. Y tú y yo tenemos la oportunidad de decidir de qué lado vamos a estar, con qué ejército vamos a pelear. Y yo quisiera animarte que antes de que sea demasiado tarde, te enlistes en el ejército de Dios. Yo no sé si en esta hora le estoy hablando a una persona que por mucho tiempo ha asistido quizás a la iglesia, conoce de Dios o estuvo en la iglesia y Dios lo anda buscando y sabes que te anda buscando, pero lo has pospuesto, lo has dejado a un lado. Acércate al Señor. Entrégale tu vida al Señor. No esperes más. Hoy, dice la palabra de Dios, es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Así que preparémonos y estemos listos cuando ese tiempo llegue y que por la gracia de Dios tú y yo estemos sellados para encontrarnos pronto con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.